Dicen que cuando uno tiene mucho es fácil compartir. La verdadera prueba llega cuando no sobra nada. Y aún así, decides dar. Esta es la historia de un joven huérfano que conoció el frío, el hambre y la humillación, trabajando en una panadería a cambio de un poco de comida. Y aún así, en uno de sus días más difíciles, decidió compartir lo poco que tenía con un anciano olvidado. Lo que el joven no sabía era que al abrir su mano en la escasez, estaba abriendo también una puerta en el cielo. Quédate hasta el final, porque esta historia te recordará que Dios nunca abandona a los que confían en Él, aunque el mundo los olvide. En un pueblo pequeño, donde las mañanas olían a pan recién horneado y a café barato, había una panadería que abría antes que todos los demás negocios. Las vitrinas se llenaban de panes dorados. La gente entraba con prisa, compraba lo justo para el desayuno y seguía su camino comentando las noticias del día. Desde afuera, aquel lugar parecía sinónimo de calidez y abundancia, pero casi siempre es así. Donde todos ven solo luz, también puede haber rincones escondidos de sombra. Detrás del salón luminoso, pasando la bodega de harina y un pasillo estrecho, existía un cuartito oscuro donde vivía un muchacho que rara vez aparecía en las conversaciones. Ese muchacho se llamaba Elías. No tenía uniforme, no tenía contrato, ni un sueldo a fin de mes. Su acuerdo era tan simple como duro. Años atrás, cuando aún era casi un niño, aceptó trabajar todo el día a cambio de un techo y de lo que sobrara de pan. Para muchos adultos, fue un favor que le hacían. Para él, era la delgada línea entre tener dónde dormir o volver a la calle. Dormía en un cuartito al fondo de la panadería, un espacio tan pequeño que apenas cabía un colchón delgado, hundido en el centro, y una caja de cartón donde guardaba su única muda de ropa. Las paredes olían a humedad y a harina vieja. Cuando llovía fuerte, el agua se filtraba por una esquina y avanzaba silenciosa hasta el colchón. Entonces, en plena madrugada, Elías tenía que empujarlo a tientas para no amanecer con la espalda empapada. Durante el día, sus manos no conocían descanso. Limpiaba hornos ennegrecidos, cargaba sacos de harina casi más grandes que él, barría el salón una y otra vez y lavaba el piso al final de la jornada, hasta que quedara brillante para los clientes del día siguiente. Su paga era siempre la misma, lo que sobraba, y es que así suele ser cuando eres el huérfano. Un vaso de leche cuando alcanzaba, trozos de pan que nadie quiso comprar, alguna pieza algo dura que ya no se vendería. Si la panadería había tenido buenas ventas, Elías podía comer un poco más y el estómago se calmaba. Si el día había sido malo, aprendía a engañar el hambre con agua y respiraciones profundas, como si el aire pudiera llenar esos vacíos que solo Dios veía. La dueña de la panadería, doña Regina, era conocida en el barrio por una sola cosa: no regalar nada. No era una mujer que gritara en la calle, pero sus palabras eran secas, medidas, como las monedas que pasaban de una mano a otra. Su corazón se había acostumbrado a contar billetes, no historias, a mirar la caja registradora, no los ojos de los que la rodeaban. Para muchos clientes, Elías era apenas el chico huérfano que limpiaba la panadería, una figura que se movía rápido con la escoba y desaparecía por la puerta del fondo. Para él, en cambio, aquella panadería lo era todo: su trabajo, su casa, su comedor y su única esperanza de no terminar otra vez durmiendo en la calle. A veces la vida es así. Mientras unos compran pan sin pensar de dónde viene, alguien, en silencio, está pagando el precio con su cansancio y con sus obras. Y aunque el mundo no lo note, Dios sí mira esas historias que nadie menciona. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿te has sentido alguna vez como Elías, viviendo con lo justo? Si es así, escribe: Dios, acuérdate de mí. Me encantará leerte. Por las noches, cuando el ruido de las máquinas se apagaba y el horno quedaba tibio, Elías se acostaba mirando el techo manchado de humedad. En ese silencio, los recuerdos venían uno a uno, como si alguien fuera pasando viejas fotografías delante de sus ojos. En la primera imagen siempre estaba su madre, de pie en la puerta,
con una maleta pequeña en la mano. «Voy a la ciudad a buscar trabajo, mamá. Vuelvo pronto con algo mejor para los dos», le dijo a la abuela aquella vez. Elías tenía apenas 5 años cuando escuchó esa promesa. A esa edad uno cree que todo lo que un adulto promete se cumple, que las despedidas son siempre provisorias, que vuelvo pronto significa de verdad pronto. Pero su madre se fue y nunca volvió. La abuela, una mujer de manos gastadas y ojos cansados, lo tomó de la mano, como quien recoge algo que no está dispuesto a perder. Desde ese día, se convirtió en todo para él: madre, padre, familia y refugio. Vivían de una pequeña pensión, en una pieza arrendada con baño compartido, donde el agua caliente era un lujo, y las voces de otras familias se colaban por las paredes como si también fueran parte de la casa. No tenían juguetes nuevos ni ropa de marca, pero tenían algo que muchos olvidan valorar: tiempo juntos y palabras. Con un viejo libro encontrado en la basura y pedazos de diario que recogían de la calle, la abuela le enseñó a leer. Las letras, al principio, eran solo dibujos raros. Luego se convirtieron en puertas. Puertas a historias, a mundos que él no conocía, a promesas que iban más allá de las paredes húmedas de esa habitación. Entre palabra y palabra, ella le hablaba de Dios. «Hijo», le decía mientras él seguía con el dedo las líneas del papel, «los adultos fallamos. Las promesas humanas se rompen, pero Dios no. Aunque tu madre no esté, Él sí te ve. Aunque el mundo tenga prisa y te pase por el lado sin mirarte, Él no se salta tu historia». A veces, quien crece con poco, aprende antes que otros algo importante. No siempre podemos confiar en todo lo que las personas dicen, pero sí podemos confiar en lo que Dios ha dicho de nosotros. Esa fue la semilla que la abuela plantó en el corazón de Elías. Cuando él cumplió 10 años, la respiración de la abuela comenzó a hacerse corta y pesada. Los pasos se volvieron torpes, las manos temblorosas. Un día simplemente no se levantó más de la cama. El niño, que ya había escuchado la palabra hospital demasiadas veces, entendió sin que nadie se lo explicara que algo se estaba apagando. El entierro fue sencillo, casi silencioso. Un par de personas de la vecindad, unas flores marchitas, una oración breve. Nadie preguntó en voz alta qué sería del niño, que quedaba solo. El mundo siguió su camino como si nada hubiera pasado. Para muchos, fue solo una anciana más que partía. Para Elías, fue como si le hubieran arrancado el último pedazo de hogar. Allí, junto a aquella tumba sencilla, comenzó la verdadera orfandad de Elías. No solo la de no tener a nadie que lo esperara en casa, sino la orfandad más profunda, la de sentirse fuera de lugar en el mundo. Lo que él aún no sabía era que, aunque los brazos humanos se habían terminado, los brazos de Dios todavía estaban extendidos sobre su historia, esperando el momento justo para sostenerlo de una manera distinta. Después de perder a su abuela, Elías conoció de cerca algo que muchos solo han escuchado nombrar: la calle. Aprendió lo que era mendigar por un trozo de pan, no por costumbre, sino por necesidad. Algunos vecinos, al verlo flaco y con la ropa gastada, le daban algo: un pedazo de pan duro, un vaso de té frío, un resto de comida que ya nadie quería. Otros, en cambio, lo echaban con un gesto impaciente: «Ya no podemos ayudarte, muchacho. Bastante tenemos con lo nuestro». Y esas palabras, que se dicen rápido y sin pensar, se le clavaban más hondo que el hambre. Porque una cosa es tener poco, y otra muy distinta es hacer sentir a alguien que es una carga. Elías dormía donde podía, en una banca de plaza, bajo un alero cuando llovía, abrazando una bolsa con cualquier cosa que hubiera conseguido para comer al día siguiente. Se acostumbró a mirar el cielo desde el suelo, contando estrellas, para olvidar el ruido del estómago vacío. Una tarde fría, mientras caminaba con los pies entumidos y las manos escondidas en las mangas, para retener algo de calor, sintió un olor que le detuvo los pasos.
pan recién horneado. El aroma cálido se coló en su pecho, como un recuerdo de hogar. Sin pensarlo, lo siguió, como si el olor fuera una cuerda invisible que lo guiaba. Llegó hasta la vitrina de una panadería. Allí dentro, bandejas doradas salían del horno. El vapor subía como una nube, y la gente entraba y salía con las manos llenas y el corazón apurado. Para ellos, el pan era parte de la rutina. Para Elías, en ese momento, era casi un milagro inalcanzable. Pegó la frente al vidrio por un segundo, sin darse cuenta. No tenía intención de molestar. Solo quería mirar algo que, al menos por un instante, le hiciera olvidar la calle. Doña Regina lo vio desde dentro. A ella no le gustaba la imagen de un niño pobre frente a su negocio. Sentía que rompía la buena apariencia del local. Abrió la puerta con brusquedad. «No estés pegado al vidrio, espantas a los clientes», dijo seca. «Perdón, señora», susurró él bajando la mirada y dando un paso hacia atrás. Se iba a retirar. Acostumbrado ya a ser echado de muchos lugares, cuando, casi sin querer, ella agregó: «¿Sabes barrer? ¿Sabes cargar sacos?». Elías levantó un poco la cabeza. En esos tiempos, un niño de la calle no podía darse el lujo de pensarlo mucho. «Sí, señora, puedo aprender», respondió rápido. Ella lo miró de arriba abajo. No vio un niño con historia, con heridas, con una abuela que lo había amado. Vio mano de obra barata. «No tengo para pagarte sueldo», aclaró. «Pero si trabajas bien, puedes quedarte en un cuarto atrás y comer lo que sobre. ¿Te sirve?». Para cualquiera que tuviera casa y familia, habría sido un trato indigno. Para un niño que dormía a la intemperie y contaba sus noches bajo techos ajenos, sonó a algo muy cercano a un milagro. A veces la vida es así. Lo que para unos es abuso, para otros es la única puerta, entre el frío y un colchón viejo. Elías aceptó, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. «Sí, señora, me sirve», dijo. Entró a la panadería sin saber que ese lugar, con olor a pan y piso jabonado, se convertiría en su escuela de resistencia. Los años pasaron. Elías ya no era un niño, pero tampoco se sentía un adulto completo. Estaba en esa edad en la que muchos piensan en qué carrera estudiar, qué sueño perseguir. Y él pensaba sencillamente en no llegar con hambre a la noche. Sus manos se hicieron rápidas para bolear pan, limpiar charolas y levantar costales. Las uñas siempre tenían harina pegada, y sus rodillas conocían cada esquina del piso que fregaba hasta cansarse. Mientras otros muchachos aprendían a escribir en cuadernos nuevos, él aprendía a leer. Pero el estado de la masa, con solo tocarla y a distinguir, por el olor, si el pan ya estaba a punto de dorarse. Cuando todos se iban y la panadería quedaba en silencio, Elías aprovechaba el baño para lavar su única muda de ropa. Lo hacía en silencio, como si también pidiera permiso al agua. No quería gastar de más. Colgaba la camisa y el pantalón en un cordel y se quedaba un rato mirando cómo el agua goteaba desde las mangas, como si cada gota le preguntara en voz baja: «¿Y tú, muchacho? ¿Qué habrías querido ser si la vida hubiera sido distinta?». En una esquina del cuartito guardaba sus dos tesoros, los únicos que no olían a harina ni a humedad. Un diario viejo, arrugado, que encontraba cada cierto tiempo en la basura y que le servía para enterarse de un mundo que quedaba más allá de la panadería, y un libro desgastado que su abuela le había dejado, con algunas páginas subrayadas y esquinas dobladas, como si ella misma hubiera querido marcarle caminos. Por las noches, se sentaba en el borde del colchón flaco y leía a la luz amarilla de un foco débil. No estudiaba en un colegio, no escuchaba el timbre de entrada ni salida, pero estudiaba la vida en cada párrafo. Descubrió que había ciudades que nunca vería, trabajos que quizá nunca tendría, pero también promesas de un Dios que había hecho grandes cosas con gente muy pequeña. A veces, después de cerrar el libro o doblar el diario, se arrodillaba sobre el colchón hundido, apoyaba los codos en la cama y murmuraba en voz baja,
como quien teme despertar al dolor. Señor, no quiero quedarme aquí para siempre. No sé cómo, pero ayúdame. No te pido lujos, solo una oportunidad. Y por favor, no me olvides. Esa súplica repetida, una y otra vez, se convirtió en el latido escondido de su alma. Y aunque Elías no podía verlo, cada "no me olvides" subía como un susurro al cielo, donde Dios guarda con especial cuidado las oraciones de aquellos que solo tienen bondad en las manos y esperanza en el corazón. Aquella mañana, el cielo amaneció gris y pesado, como si también él estuviera de mal ánimo. Una llovizna fina mojaba las calles, y el frío se colaba por las rendijas de las ventanas. La gente casi no salió. Quienes lo hicieron caminaban rápido, con el cuello del abrigo levantado, pensando más en llegar a casa que en detenerse a comprar pan. En la panadería, las bandejas doradas se iban quedando intactas en la vitrina. El olor a pan recién hecho llenaba el local, pero esta vez no llenaba las bolsas de nadie. Cada vez que la campanilla sonaba anunciando la entrada de un cliente, el corazón de doña Regina se ilusionaba un poco, y al ver que solo compraban lo justo, se le endurecía otra vez el gesto. Miraba el reloj, miraba la calle vacía, miraba la caja registradora. En su cabeza, los números no sumaban. Y cuando los números no suman en el corazón de alguien como ella, rara vez piensa en personas, piensa en pérdidas. Al final del día, la caja casi no sonó. Los billetes eran pocos, las monedas escasas. Fue, como ella misma dijo con amargura, un día pésimo de ventas. Cuando bajó la cortina metálica, con ese ruido que siempre marcaba el fin de la jornada, se volvió hacia Elías. Él, cansado, aún tenía las manos húmedas de tanto lavar. Hoy casi no se vendió nada, dijo sin rodeos. No puedo desperdiciar pan, te llevas solo esto. Le entregó un pedazo de pan algo duro, envuelto a medias en una servilleta, y un poquito de leche en un vaso de plástico casi transparente. Elías miró aquello. Era poco incluso para una sola comida, pero sus labios no dijeron nada. Un nudo se le formó en la garganta, mezcla de cansancio, tristeza y esa sensación amarga de saber que tú diste todo, pero tu esfuerzo se mide según la caja, no según tu sacrificio. Había trabajado igual o más que otros días, cargó sacos, limpió mesas, fregó el piso, soportó el frío de la entrada cada vez que alguien abría la puerta. Pero en la lógica de doña Regina, su esfuerzo valía lo mismo que las monedas, que no entraron a la caja. Nada. Tomó el pedazo de pan y el vaso como quien recibe una verdad difícil de tragar. No porque no tuviera hambre, sino porque en el fondo entendía que, para algunos, él era tan sobrante como aquel pan que le daban. Con el pan envuelto en la servilleta y el vaso en la mano, se preparó para ir a su cuarto del fondo. El cuerpo le pedía descanso. Le dolían los brazos, la espalda, los pies. Pero el alma le pedía algo más que dormir. Le pedía respuestas. Mientras caminaba por el pasillo estrecho, pensó en algo que muchos sienten y pocos dicen. ¿Será que mi valor depende de cuánto vendo, de cuánto produzco, de cuán útil soy para otros? No tenía la respuesta aún, pero aunque no lo sabía, estaba a punto de vivir un encuentro que le mostraría que, para Dios, nadie es pérdida, cuando el corazón sigue creyendo en medio de la escasez. Mientras doña Regina bajaba la cortina, una figura se acercó, tambaleante por la acera. Era un anciano con la ropa manchada, el abrigo roto, el cabello desordenado y una barba gris descuidada. Sus ojos, sin embargo, tenían una profundidad serena. «Señora», dijo con voz cansada, «¿no tendrá un poco de pan que le sobre? No he comido en todo el día». Doña Regina lo miró con molestia, como si su sola presencia fuera una ofensa. «No estamos para regalar nada. Vaya a pedir a otra parte», respondió. El hombre insistió apenas un poco. «Aunque sea un trocito, por caridad». Fue peor. Ella dio un paso hacia adelante, y haciendo un gesto con la mano, lo empujó hacia la vereda. «Le digo que se vaya. Aquí no damos fiado ni limosna. Lárguese antes de que llame a la policía».
Elías observó la escena desde la puerta interior, con el vaso de leche en la mano. Sintió una punzada en el pecho. El anciano tenía la mirada baja, la dignidad herida, pero aún así murmuró: «Dios la bendiga, señora». Y empezó a alejarse, caminando con dificultad bajo la llovizna. La cortina de la panadería se cerró con un ruido metálico. Doña Regina se fue sin volver a mirar atrás. Elías se quedó solo, con el eco de esas palabras y con la imagen del anciano alejándose despacio. Elías entró al pequeño cuarto, con el pedazo de pan y el vaso casi lleno de leche. Sentía el estómago vacío, pero algo más se movía dentro de él. Se sentó en el borde del colchón y recordó a su abuela. La veía partiendo un pan en trozos muy pequeños, tratando que alcanzara para los dos, y aún así guardando un pedacito por si alguien llegaba con hambre. Cuando damos, hijo, no nos quedamos con menos. Tal vez con menos comida, sí, pero con más corazón, y eso Dios lo ve, solía decirle. Miró su pan, miró la leche. Era todo lo que tendría hasta el día siguiente. «Señor», susurró, «tú sabes que tengo hambre. Tú sabes que casi no me dieron nada hoy. Pero también viste a ese anciano. ¿Qué hago?». No hubo voz audible, solo un recuerdo insistente. «No te olvides de ser bueno, aunque el mundo contigo no lo haya sido». Elías respiró hondo. Tomó una decisión que muchos llamarían imprudente, pero que en el cielo se registró con otra palabra: fe. Se levantó, salió al pasillo, abrió con cuidado la puerta lateral de servicio y se asomó a la calle gris. A unos metros de la panadería, bajo el alero de una tienda cerrada, el anciano estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared. Tenía los ojos cerrados, como quien ya no espera nada. «Señor», dijo Elías acercándose. «Disculpe». El hombre abrió los ojos lentamente. No estaban vacíos ni agresivos. Había en ellos una mezcla de cansancio y dulzura. «Pensé que ya se habían ido todos», dijo. Elías se sentó en cuclillas frente a él. Le temblaban un poco las manos. «No es mucho», confesó extendiendo el vaso de leche. «Pero quería compartir esto con usted». Con la otra mano partió su pan en dos. No se quedó con el pedazo más grande. Al contrario, le dio la mitad mejor, dejando para sí la parte más pequeña. «¿No te echarán bronca por esto, hijo?», preguntó el anciano. «Es mi parte», respondió. «Hoy sobró poco, pero usted no ha comido nada, y yo al menos tengo un techo donde dormir». El anciano tomó el vaso con cuidado, como si fuera algo precioso. Antes de beber, cerró los ojos un momento. «Gracias, señor», murmuró, «por esta leche y por este muchacho». Bebió un sorbo, luego otro, despacio, saboreando no solo la leche, sino el gesto. Comió el pan con la misma calma. Elías lo miraba en silencio, en medio del frío y del hambre propia. Había una extraña paz naciendo en su pecho. Esa paz que solo conocen los que dan, aun cuando no les sobra nada. Cuando terminaron de comer, el anciano apoyó el vaso vacío a un lado, limpiándose con calma las migas de pan de las manos. Luego levantó la mirada y se quedó observando al muchacho, con una atención que Elías no estaba acostumbrado a recibir. No era curiosidad ni lástima, era como si lo estuviera reconociendo. «Te llamas Elías, ¿verdad?», preguntó con voz suave. El joven se quedó quieto. Sintió que el corazón le daba un pequeño salto en el pecho. «¿Cómo lo sabe?», balbuceó. «Yo no se lo dije». El anciano sonrió levemente, como quien sabe un secreto que no pesa, sino que consuela. «He escuchado tu nombre más veces de las que crees», respondió. «Lo escuché cuando tu abuela oraba por ti, en aquella pieza pequeña que arrendaban. Lo escuché el día que ella partió y tú quedaste en la calle. Lo escuché cada noche aquí atrás, cuando, cansado, le pides a Dios que no se olvide de ti». Elías sintió cómo la piel se le erizaba, desde la nuca hasta los brazos. Nadie conocía esos detalles. Nadie sabía de la pieza arrendada, ni de las oraciones, apretadas entre lágrimas en la panadería,
ni de las noches en la calle. Nadie, excepto él y Dios. Yo, intentó decir. Tal vez alguien le contó. El anciano negó con la cabeza, con una ternura que no juzgaba. No te preocupes por cómo lo sé, dijo. Quédate con esto. No has estado solo ni un solo día, aunque a veces el silencio haya sido largo. Tus lágrimas no han caído al suelo, han caído en manos que tú no ves. Elías tragó saliva. Los ojos se le llenaron de lágrimas que llevaba años guardando. A veces siento que soy invisible, confesó. Que trabajo, que me esfuerzo, que aguanto humillaciones. Y nada cambia. Quisiera estudiar, tener una vida distinta, pero parece que estoy atrapado aquí. El anciano lo escuchó en silencio, como quien conoce el peso de las palabras que no se dicen fácil. Hoy compartiste tu pan y tu leche, dijo al fin. No diste de sobra, diste de tu necesidad. Y ese tipo de gesto, muchacho, abre puertas que ningún hombre puede cerrar. ¿Qué puertas?, preguntó Elías, casi con miedo a esperar algo. En estos días verás respuestas, respondió el anciano. No porque seas perfecto, sino porque, aun con el corazón herido, has elegido no volverte duro. Dios no abandona a quienes le sirven con lo poco que tienen. Recuerda esto cuando las cosas empiecen a moverse. Elías quiso preguntar más, pero en ese momento, escuchó a lo lejos la voz de doña Regina llamándolo para cerrar por completo. Se levantó apresurado. «Debo irme», dijo. «Si me tardo, se molestará». «Ve tranquilo», respondió el anciano. «Y no olvides, lo que diste hoy, Dios lo está multiplicando ya, aunque tú aún no lo veas». El muchacho asintió, aún confundido, y volvió a la panadería. Cuando minutos después se asomó otra vez a la calle, el anciano ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus palabras. Pasaron un par de días. Por fuera, la vida parecía exactamente igual. Amasar, hornear, limpiar. Por dentro, en el corazón de Elías, algo ya no era igual. Cada vez que la desesperanza quería colarse por alguna rendija, él recordaba los ojos del anciano, la forma en que había dicho su nombre, y aquella frase que no se le borraba. Lo que diste hoy, Dios ya lo está multiplicando. Una mañana, justo antes del mediodía, la campanilla de la puerta sonó. Entró un hombre de mediana edad, con ropa sencilla, aspecto modesto pero digno. No parecía cliente. Miró alrededor del local como quien busca algo muy concreto, hasta que sus ojos se detuvieron en Elías. «Buenos días», saludó. «Disculpe, joven, ¿tú eres Elías?», dijo mencionando también su apellido. Elías sintió un escalofrío. Muy pocas personas conocían su apellido. «Sí, soy yo», respondió. «¿Nos conocemos?». Doña Regina se adelantó de inmediato, siempre desconfiada cuando algo podía alterar su rutina. «¿Pasa algo?», preguntó con tono duro. El hombre sacó un sobre algo arrugado del bolsillo interior de su chaqueta. «Me llamo Ramiro», explicó. «Fui amigo de la madre de este muchacho hace muchos años. Antes de morir, me pidió que lo buscara. No fue fácil seguir el rastro. Pero una vecina de donde vivía su abuela me habló de usted, señora, y de un chico que trabajaba aquí por comida y techo». Los ojos de Elías se llenaron de asombro y miedo al mismo tiempo. «¿Mi madre?», susurró. «Está viva». El hombre bajó un poco la mirada. «No, hijo. Ella falleció hace un tiempo. Pero antes de partir, no dejó de pensar en ti. Durante años ahorró lo poco que pudo. Me entregó este dinero y una carta, pidiéndome que te buscara y que te ayudara a salir adelante». Abrió el sobre. Adentro había varios billetes doblados con cuidado y una hoja escrita a mano. Doña Regina frunció el ceño. La idea de que su mano de obra barata pudiera tener otra opción no le agradaba nada. «¿Y qué pretende hacer con esto?», preguntó, incómoda. «Lo que ella quiso», respondió Ramiro con calma. «Ayudarlo a estudiar y a tener un lugar propio donde vivir.
No un cuarto húmedo detrás de un horno, sino una casa sencilla, pero suya. Mientras escuchaba, Elías sentía que algo se movía muy hondo dentro de él. Recordó al anciano, recordó la frase: en estos días verás respuestas. Y no pudo evitar pensar que aquello, por muy extraño que sonara, tenía sabor a respuesta de Dios. Elías temblaba. No sabía si llorar por la noticia de la muerte de su madre o por la certeza de que, de algún modo, no lo había olvidado. Ramiro se acercó un poco más. «Aquí está tu nombre en la carta», dijo extendiéndosela. «Tu madre escribió que se equivocó, que tomó malas decisiones, pero que nunca dejó de pedirle a Dios que cuidara de ti y que un día pudieras perdonarla». El muchacho leyó unas líneas, con la vista nublada por las lágrimas. Las letras temblorosas hablaban de arrepentimiento, de amor torpe, de un hijo que quedó atrás, pero no borrado del corazón. Sentía que, de golpe, todo su pasado se mezclaba. La abuela, la pieza arrendada, las noches en la calle, el cuartito de la panadería, el anciano del vaso de leche y medio pan. Y ahora, este hombre que hablaba en nombre de una madre, que él casi había dejado de recordar. Doña Regina, viendo cómo la situación se le escapaba de las manos, intentó sujetarlo con las mismas armas de siempre, el miedo. «Elías, piensa bien», dijo. «Aquí tienes trabajo seguro, techo, comida. La vida afuera es dura». Elías la miró con respeto, pero sus ojos ya no eran los mismos. Había en ellos una claridad nueva. «La vida afuera ya fue dura antes de venir aquí», respondió. «Le agradezco que me haya dado un lugar, cuando no tenía nada. Pero también sé que Dios me está abriendo una puerta, y no quiero cerrarla por miedo». Ramiro asintió. «Hay un pequeño departamento en arriendo que puedo pagar unos meses con este dinero», dijo. «Después buscaremos una escuela nocturna y un trabajo más justo. No será fácil, pero no estarás solo». Elías miró una vez más la panadería, el horno, las bandejas, el salón que siempre olía a pan, el cuartito del fondo, que había sido refugio y prisión al mismo tiempo. Tomó su caja con su muda de ropa y el libro viejo de su abuela, respiró hondo y cruzó la puerta principal. Mientras se alejaban, el olor a pan se mezclaba con algo nuevo en su corazón, el perfume de la esperanza. Y en ese cruce de calles, entre el local que dejaba atrás y la vida que aún no conocía, recordó algo. Para salir de ciertos lugares no basta con tener piernas. Hace falta una mano que te diga, vamos, no naciste para quedarte aquí para siempre. Ese día, esa mano se llamaba Ramiro. Los meses siguientes no fueron un cuento de hadas. El dinero del sobre alcanzó para comprar algunos muebles usados, pagar un arriendo modesto y cubrir los primeros gastos de estudio. Ramiro le consiguió trabajo por las tardes en un pequeño almacén. A cambio de un sueldo modesto, Elías hacía inventario, ayudaba a atender, y en los ratos sin clientes, el dueño le dejaba leer en la trastienda. Por las noches, asistía a clases. Al principio le costó seguir el ritmo. Hacía años que no estudiaba de forma formal, pero recordaba la voz de su abuela leyéndole, la letra temblorosa de la carta y la mirada del anciano al que un día le dio medio pan y un vaso de leche. Antes de dormir, en su nueva pieza, sencilla pero seca, limpia y suya, se arrodillaba junto a la cama. «Señor», decía, «gracias por no haberme dejado solo. Gracias por mi abuela, por mi madre, por don Ramiro, y también por aquel anciano que apareció justo el día que menos tenía. No sé si volveré a verlo, pero sé que tú estabas allí». Pasaron los meses. Un día, mientras hacía trámites en la municipalidad, escuchó un comentario de una funcionaria que lo dejó pensando. «Para herencias o legados tiene que haber registro notarial, hijo. Si su madre dejó algo, aquí debería figurar», le dijo mientras revisaba y no encontraba nada. Intrigado, fue a ver a la vecina que había conocido a su abuela. La mujer, con el delantal floreado y las manos enharinadas, frunció el ceño cuando él mencionó el nombre de Ramiro. «¿Ramiro?», repitió. «Hijo,
Tu madre nunca tuvo a nadie que viniera a verla. Y si hubiera dejado dinero o encargado a alguien, yo me habría enterado. La vi batallar con lo poco que tenía. Lo único que sé es que siempre oraba por ti. Pero un amigo que guardó dinero, de eso jamás oí hablar. Elías sintió un extraño vacío. Al volver a casa, buscó la carta para releerla. El papel estaba allí, sí, pero algo en la forma, en las fechas, en los detalles, le resultaba cada vez más misterioso. Trató de contactar a Ramiro en la dirección que él le había dado para cualquier cosa, pero esa dirección no existía tal como estaba escrita. Con el tiempo, se dio cuenta de algo desconcertante. Ramiro había aparecido de la nada. Lo había ayudado a salir del cuarto de la panadería, le consiguió trabajo y habitación, y luego simplemente desapareció de su vida. No se conectó para ver cómo seguía, no reclamó nada, no volvió a pedirle que recordara a su madre. Era como si su misión hubiera tenido principio y final muy claros. Humanamente, había cosas que no cerraban. Espiritualmente, el mensaje era otro. Dios le había mostrado a través de esa historia extraña que afuera había algo más para él, que un cuarto húmedo y sobras de pan. Una noche, pensando en todo esto, Elías miró al cielo por la ventana pequeña de su pieza. No tenía todas las respuestas, pero sintió con claridad algo en el corazón. Tal vez mi madre no dejó nada. Tal vez Ramiro no fue solo un amigo del pasado. Tal vez Dios usó esa historia como escalera, como excusa, como empujón, para sacarme de donde yo solo nunca me habría atrevido a salir. A veces los milagros no vienen con trompetas ni luces visibles. A veces vienen con forma de personas que aparecen justo a tiempo, dicen lo que necesitamos oír, abren la puerta que no nos atrevíamos a empujar, y luego se van, dejando detrás un cambio que ya nadie puede deshacer. Desde entonces, cada vez que pasaba frente a la antigua panadería, Elías levantaba la vista y sonreía. No guardaba rencor. Solo una certeza: Dios lo había sacado de allí en el momento justo, usando caminos que él jamás habría imaginado. Y aunque la historia de Ramiro siguiera siendo un misterio sin explicación perfecta, eso ya no le quitaba la paz, porque había entendido algo que cambió para siempre: la forma en que miraba su propia vida. No hacía falta entender cada detalle para reconocer la mano que lo había sacado de allí. No sabía si su madre realmente había dejado algo, ni cómo encajaba la historia de Ramiro, pero sí veía el hilo invisible. Sus oraciones no habían caído en vacío. Sus lágrimas no habían sido ignoradas. Y aquel medio pan y aquel vaso de leche no habían pasado desapercibidos en el cielo. En silencio, resumió todo en una sola certeza. Tal vez no entienda todos los caminos, pero sé que fue Dios quien me sacó de ese cuarto de panadería para decirme: hijo, aquí afuera también hay vida para ti. Quizás tú también te has sentido como Elías, trabajando en silencio, viviendo de sobras y preguntándole a Dios si de verdad se acuerda de ti. Esta historia nos recuerda que Él ve lo que nadie ve. Cada lágrima, cada oración sencilla, cada gesto de generosidad cuando tú mismo estás necesitando. Para el mundo, medio pan es poco. Para Dios, puede ser el comienzo de un milagro. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que hoy se siente olvidado. Y cuéntame en los comentarios desde qué país la escuchas. Y recuerda, aunque el mundo te dé sobras, Dios siempre tiene algo nuevo preparado para ti. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga enormemente.